Todavía recuerdo con exactitud el tono de voz de mi madre cuando lo dijo. Frío, cortante, definitivo. No vengas en Navidad. No era una sugerencia. Era una orden. No gritó. Ni siquiera sonaba enfadada. Simplemente, sonaba agotada. Haremos como si no te conociéramos, añadió, como si eso doliera más que simplemente ser desinvitado. Y, de alguna manera retorcida, así fue. De fondo escuché la risa de mi hermano. No una risa nerviosa, sino una carcajada completa. Le divertía escuchar cómo me excluían. Como si fuera un sueño que por fin se cumplía. No discutí. No pedí explicaciones. Solo dije. Vale, y colgué. Luego eliminé el grupo familiar de WhatsApp. Un poco de contexto, soy el mayor. 33 años, soltero y, según ellos, una decepción monumental. Mi hermano Nico, 2 años menor, es el niño de oro. El favorito de mamá. Siempre lo ha sido. Todo lo que hace es encantador, ambicioso, solo intenta hacerlo lo mejor posible. Mientras tanto, si yo respiro mal, soy desagradecido, malhumorado o egoísta. De pequeños éramos cercanos. Pero cuando papá murió, yo tenía 11, Nico 9, algo dentro de mi madre se rompió. Lo volcó todo en Nico. Yo tuve que aprender a criarme emocionalmente solo. Cuando obtuve una beca y me fui de casa a los 18, dijo que estaba abandonando a la familia. Supongo que nunca me perdonó del todo por eso. La Navidad anterior a esta ya había sido un desastre. Nico trajo por primera vez a su novia, Lucía. Una chica guapa, de sonrisa perfecta y vida completamente instagramable. Sonreía mucho, pero observaba a los demás como si intentara adivinar su tipo de sangre desde el otro lado del salón. Durante la cena preguntó cómo nos llevábamos Nico y yo de niños. Antes de que pudiera responder, él se adelantó. Siempre fue el raro. Tenía secretos. Incluso se fue de casa un tiempo, sin decir a dónde iba. Era una puñalada. Una referencia al verano que pasé durmiendo en sofás de amigos después de discutir con mi madre. No me escapé, simplemente no quería dormir en una casa donde me recordaban constantemente que no era bienvenido. Esa noche regresé al hostal antes de lo previsto. Y, por lo visto, Nico aprovechó para reescribir el relato en mi ausencia. Avanzamos hasta esta Navidad. Recibí la llamada una semana antes del 24. No vengas. Haremos como si no te conociéramos. No te queremos aquí. Y mi hermano, otra vez, riéndose de fondo como si esto fuera una comedia de televisión y yo fuera el chiste. Me quedé en casa. Solo con mi perro, tomando chocolate caliente y viendo la jungla de cristal. Fue horrible. Pero al menos no estaba rodeado de sonrisas falsas y pullas envueltas en espumillón. 5 días después, vibró mi móvil. Era un mensaje en Instagram. De alguien cuyo nombre no conocía. El texto. ¿Eres tú en esta foto? Porque, creo que eres el chico de la caja. El corazón se me paró. Porque sabía exactamente de qué foto hablaba. Al abrirla, el estómago me dio un vuelco. Ahí estaba yo, con 17 años, delante de un viejo coche azul en una entrada polvorienta, sin camiseta, sonriendo y levantando un monopatín como si fuera un trofeo. No había visto esa imagen en años. Era de uno de los pocos veranos buenos que tuve antes de que todo se desmoronara con mi familia. Pero lo que me perturbó no fue la foto en sí. Fue que alguien a quien no conocía la tuviera. Y la llamara el chico de la caja. ¿Qué caja? Le respondí de inmediato. ¿De dónde has sacado esto? Contestó casi al instante. Estaba en una caja de zapatos en el armario de Nico. La encontré cuando me pidió que le ayudara a vaciar su habitación. Vamos a mudarnos juntos. Lucía. Por supuesto. La novia de mi hermano la había encontrado. Y ahora me escribía a mí. Me quedé paralizado, intentando entender cómo había acabado esa foto en las cosas de Nico. Esa imagen estaba entre mis cosas. Me la llevé a la universidad.
Formaba parte de un pequeño álbum que llevaba a todas partes durante años. Era mía. Y yo ni siquiera me di cuenta cuando desapareció. Le escribí directamente a Lucía. ¿Por qué estás revisando mis cosas? Respondió con una nota de voz. Su tono era sereno, casi impasible. Ni rastro de disculpas. ¿Tus cosas? No, cariño. Esta caja era de Nico. Estaba debajo de su cama, con una etiqueta que decía archivos de verano. Hay más fotos. Y, cartas. Notas. Dibujos. Todos, tuyos. Me quedé mirando el teléfono. ¿Cartas? ¿Dibujos? ¿Qué demonios? Escribí. Mándame una foto de la caja. Ya. Lo hizo. Y era peor de lo que había imaginado. Una simple caja de zapatos, desgastada, como las que venden en Carrefour o Decathlon. En la tapa, escrito con rotulador negro. J. Verano 2008. Privado. J. Como me llamaba mi madre. Siempre fue así. Nunca usaba mi nombre completo. Nico también me llamaba así cuando éramos pequeños. Dentro había fotos. Algunas las reconocía. Otras no. Dibujos de mi coche. De mi guitarra. De mi perro, Bicho. Notas con la letra inconfundible de Nico. Odio cómo hace enfadar a mamá. Pero lo echo de menos cuando no está. Y otras frases que no tenían ningún sentido. ¿Y si nunca me perdona? No debí decirlo. Fue un accidente. Se me heló la sangre. En la foto que me mandó se veían al menos 30 papeles distintos. Y todos, absolutamente todos, tenían que ver conmigo. Nico no solo había guardado cosas. Me había estado documentando. Durante más de 10 años. Lucía me llamó. Tenemos que hablar, dijo, con voz plana. Acepté. Nos encontramos a la mañana siguiente en una cafetería, a medio camino entre su barrio y el mío. Lucía llegó sin maquillaje, con gafas de sol y sin sonreír. Nada de fachada. Se sentó y colocó la caja de zapatos en la mesa entre nosotros como si fuera una prueba en un juicio. Tienes que explicarme esto, dijo. Porque tu hermano nunca me habló de nada de esto. Y empiezo a pensar que estoy durmiendo con un desconocido. Abrí la caja. Una a una, fui sacando las piezas de nuestro pasado. Las notas de Nico. Fotos nuestras en el lago. Mi carta de admisión a la universidad, la original, no la copia que yo creía tener. Incluso un poema que escribí en segundo de bachillerato. Uno que solo compartí una vez, con Nico, después de que me lo suplicara. ¿Qué hacía todo eso en una caja en su habitación? No tenía respuestas. Pero cuanto más leía, más claro tenía algo. Nico ocultaba algo. Y ya no era el único que lo sabía. Levanté la vista. Lucía me observaba como si estuviera resolviendo un crimen. ¿Recuerdas algo de aquel verano? Preguntó. Me congelé. El verano de 2008. Recuerdo destellos. Nico siendo suspendido del instituto. Mi madre gritando. Un amigo de la familia que apareció borracho y nunca volvió. Y yo, despertando una noche con la camiseta manchada de sangre y sin idea de por qué. Siempre lo atribuí al caos de la adolescencia. Estaba pasando por mucho. Mis recuerdos de ese año eran borrosos en el mejor de los casos. Pero ahora. Lucía se inclinó hacia mí. Nico dice que tú lo arruinaste todo ese verano. Que heriste a alguien. Que él te protegió. Parpadeé. ¿Qué? Dice que gracias a él tu vida no se vino abajo. Que cargó con las consecuencias de algo que tú hiciste. La miré fijamente. Porque eso no era verdad. O al menos, eso creía. Lucía deslizó un papel doblado hacia mí, con cuidado. Una sola frase. Escrita con la letra de Nico. Él no recuerda lo que pasó. Nunca lo hará. Es la única forma de mantenerlo a salvo. Me quedé mirando la nota en silencio, durante mucho rato.
Lucía no dijo nada, solo observaba mi cara, como esperando que algo se rompiera. O que algo encajara. Y entonces ocurrió. Un destello. Solo un parpadeo de memoria. Un olor, protector solar y carbón. Risas, pero no alegres. El sonido de un cristal rompiéndose. Alguien gritando mi nombre con pánico. Sacudí la cabeza, como si eso fuera a despejar la niebla. No lo hizo. Lucía, dije en voz baja, ¿puedo quedarme con esta caja un tiempo? Ella dudó. Quiero conservar algunas cartas. Creo que me las escribió a mí. Fruncí el ceño. ¿Qué? Sacó 3 papeles doblados. Me las dio cuando empezamos a salir. Me dijo que eran entradas de su diario, algo de terapia. Me pareció tierno. Me pasó una. Diciembre de 2008. Dirigida a mí. Debería habérselo dicho. Debería haber hablado. Pero si lo hago, nunca volverá a hablarme. Soy el motivo de lo que pasó. Fue culpa mía. Levanté la mirada, lentamente. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Lucía se frotó la sien. Nada concreto. Que alguien salió herido. Un chaval del barrio. Algo con tu coche. Pero siempre lo esquivaba. Decía que vuestra familia no hablaba de ese verano porque casi te acusaban de algo. Lo contaba como si hubieras sido el héroe por encubrirlo. Apreté la mandíbula. Porque eso era nuevo para mí. La caja se volvió una obsesión. Revisé cada foto, cada nota, cada trozo de papel como si fuera un forense. Buscando conexiones. ¿Qué pasó aquel verano? ¿Por qué había tantos dibujos de mi coche? Aquel viejo Peugeot 205 era mi joya. Mi primer coche. Lo restauré durante un año entero. Nico solía suplicarme que le dejara conducirlo. Siempre le decía que no. Hasta una noche, creo, que le dije que sí. Encontré un recibo entre los papeles. Fechado el 2 de agosto de 2008. De un túnel de lavado y limpieza interior. Pagado en efectivo. Dirección, a unos 15 kilómetros de nuestro barrio. Debajo había una nota garabateada en una servilleta de Burger King. Saqué casi todo. Aún huele a cerveza. Estaba inconsciente cuando volví. No creo que haya visto nada. Solté la servilleta como si me quemara. ¿Inconsciente? ¿Olor a cerveza? ¿Estaba hablando de mí? Llamé a mi viejo amigo Sergio. El único que me conocía antes de que todo se viniera abajo. Hacía años que no hablábamos, pero contestó al segundo tono. ¿J? Sí. Oye, tengo una pregunta rara. Dispara. ¿Recuerdas algo del verano antes de que me fuera a la universidad? ¿Algo raro? Hubo una pausa. Luego. Dios. Pensé que me preguntarías eso algún día. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué? ¿No te acuerdas de nada? Sergio. ¿Recordar qué? Suspiró al otro lado de la línea. Fue tu hermano, tío. No tú. Él cogió tu coche una noche y, esto es lo que escuché, supuestamente atropelló a un chaval del vecindario. Iba en bici. No murió, pero estuvo semanas en el hospital. Me quedé sin aliento. Sergio siguió hablando, sin detenerse. Hubo un gran lío sobre si llamar o no a la policía. Tu madre se volvió loca. Dijo que lo arreglaría ella. Y de repente, tú desapareciste un tiempo. Nadie volvió a hablar del tema. Cuando le pregunté a Nico más tarde, me dijo que tú lo habías confesado todo. Que te sentías culpable. Que habías bebido y no recordabas nada. Me dejé caer en el sofá, con la mano en la boca. Sergio remató. Pero siendo sincero, siempre me pareció raro. Tú nunca bebías así. Nico sí. Colgué la llamada y me quedé mirando la caja. Todo este tiempo. Todos estos años. Mi propia madre me dejó creer que yo era el motivo por el que nadie hablaba de ese verano. Mi hermano me dejó cargar con una culpa que no era mía. Y yo, como un idiota, me lo creí.
Porque eso querían. Por eso mi madre dijo: haremos como si no te conociéramos. Por eso Nico se rió cuando lo dijo. Porque no querían que me acercara a la verdad. Pero lo peor de todo es que casi lo consiguen. Casi enterraron el pasado en una caja de zapatos bajo una cama, marcada como privado, y lo dejaron pudrirse ahí. Volví a llamar a Lucía. Necesito un favor, le dije. Necesito que hables con Nico. Que lo grabes. Que consigas que diga algo sobre ese verano. Sobre el coche. El niño. Sobre mí. No dudó. Ya lo tenía pensado. Me quedé en silencio. ¿De verdad? No soy tonta, Jota. También me ha mentido durante años. Puede sonar duro, pero, si Nico es la persona que creo que es, no quiero estar más con él. Solo quiero pruebas. Guardé silencio. Y entonces ella añadió: y quizás, quiero que tú recuperes tu vida. Al día siguiente, me llamó. Tenía la grabación. Y lo que Nico dijo. Lo cambió todo. Lucía me la envió por Signal. Sin introducciones. Solo un mensaje. Escúchalo en privado. Y prepárate. Eso hice. Cerré la puerta con llave, bajé las persianas y le di al play. Al principio, solo se oía ruido de fondo, vasos chocando, el sonier viejo de la cama de Nico. Y luego su voz. Tranquila. Casi divertida. ¿Qué es esto, un documental? ¿Por qué me grabas? La voz de Lucía, firme. Solo quiero entenderte. Al verdadero tú. Sin más secretos. Él se rió. Vale, está bien. ¿Quieres una historia? Toma esta. Verano de 2008. La noche en que casi lo arruinó todo. Se me heló la sangre. J estaba dormido. Mamá acababa de gritarle, y él se fue al bosque con una botella. Pensé que estaría inconsciente toda la noche, así que tomé las llaves. ¿Te acuerdas de ese coche? Ese trasto sexy que amaba más que a sí mismo. Sí, ese. Lo cogí. Estaba dando vueltas con una chica. Bea, creo. Era mayor. Le gustaban los chicos malos. Paramos cerca del parque y le dije que iría por alcohol. La dejé allí, y fue entonces cuando atropellé al niño de la bici. Nico hizo una pausa. En la grabación se escucha como traga saliva. Ni siquiera iba rápido. El crío apareció de la nada. Le di en la rueda delantera. Voló por encima del capó como en una película. Se levantó gritando. Me asusté. Me fui. Y entonces mamá se encargó. Es lo que hace. Arregla las cosas. Me encontró limpiando la sangre del capó a la mañana siguiente y, en vez de llamar a la policía, dijo que dejaríamos que J cargara con la culpa. Me empezaron a zumbar los oídos. Él ya estaba medio oído. No recordaba nada. Mamá dijo que podíamos darle la vuelta. Decir que había conducido borracho. Todos ya pensaban que él era el problemático. Acababa de salir de una bronca con el amigo borracho de papá, ¿recuerdas? Nadie sospechó nada. Me temblaban las manos. Así que eso hicimos. Le dejé creer que fue culpa suya. Que él era el responsable de que ese niño acabara en el hospital. Y lo creyó. En silencio. Durante años. Silencio. Y entonces, la voz de Lucía. ¿Nunca se lo dijiste? ¿Para qué? Ya se había ido. Pensaba que le odiábamos. Supuse que lo olvidaría. Quería hacerlo. ¿Y no te sientes culpable? Nico soltó una risa amarga. Al principio sí. Pero ahora, no sé. Siempre me comparaban con él. Quizás esto fue mi forma de equilibrar las cosas. Pausé la grabación. Me quedé en silencio. No me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que vi caer las lágrimas sobre la pantalla del móvil. Él me arruinó. Él y mi madre manipularon mi memoria hasta convertirla en un arma.
La usaron para desterrarme de la única familia que me quedaba. Todo para que él no tuviera que afrontar sus actos. Y ahora. Tenía la verdad. De su propia boca. Lucía me escribió de nuevo. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con esto? No lo sabía. Aún no. Pero una cosa era segura. No iban a salirse con la suya. Empecé por la policía. En nuestra comunidad no hay prescripción para delitos de fuga con lesiones graves. Les entregué la grabación, el testimonio de Sergio, las fotos, las cartas. Dudaban, pero les llamó la atención. Dijeron que investigarían el caso original, sobre todo porque la víctima, un chico llamado Elías Ramírez, seguía viviendo en la ciudad. Entonces contacté con Elías. Lo encontré en Facebook. Le mandé un mensaje que parecía sacado de una película. No me conoces, pero creo que compartimos una historia. De cuando tenías 10 años. Respondió en menos de una hora. ¿Hablas del atropello? El que nunca se resolvió. El que casi me parte la columna. Sí. Aún tengo las cicatrices. Nos reunimos 2 días después. Cuando le puse la grabación, lloró. De verdad. Me dijeron que fue un conductor borracho. Que se entregó y que no recordaba nada. La policía dejó el caso porque nadie quiso denunciar. Cerré los puños. Yo nunca me entregué, le dije. Ni siquiera sabía que estaba involucrado. Elías dio una declaración completa a la policía. Lucía también. Incluso entregó toda la caja. En la tapa, con rotulador. Propiedad de J, devuélvansela. Abrieron una investigación. Discreta. Pero en un pueblo pequeño, todo se sabe rápido. Especialmente cuando, en una mañana lluviosa, 2 agentes tocaron la puerta de mi madre y se llevaron a Nico esposado. Deberías haber visto su cara. Bata de estar en casa. Pelo alborotado. Como si le hubieran derrumbado su mundo perfecto. La prensa tardó en enterarse. Pero cuando se filtró. Y la gente comenzó a unir los nombres con los hechos. Cuando supieron que Nico, el niño dorado, podía haber sido responsable de un atropello que arruinó la vida de un niño. Se desató el caos. Y mi madre. Me llamó. Por primera vez en 4 años. El número era privado. Claro. Contesté. Pero no dije nada. ¿J? Su voz temblaba. No de tristeza. De perder el control. Tenemos que hablar. Seguí en silencio. Sé que estás enfadado. Pero esto, así no actúa una familia. Nos estás arrastrando por el barro. Estás destruyendo la vida de tu hermano. Finalmente hablé. Eso lo hicisteis vosotros. El día que decidisteis protegerle a él en vez de a mí. No seas dramático. Era un niño. Cometió un error. Yo también lo era. Silencio. Ni siquiera sabía lo que pasó esa noche hasta hace 2 semanas. Me dejasteis creer que yo era el monstruo. Que estaba roto. Su voz se volvió venenosa. Ese tono de mamá siempre tiene razón. Te protegimos. ¿Lo entiendes? El escándalo. La culpa. La vergüenza. Te habrían destruido. Tomamos una decisión. Difícil, pero necesaria. No. Me hicisteis el villano para que vuestro niño dorado no dejara de brillar. Y colgué. Bloqueé su número. No porque no pudiera soportar más llamadas. Sino porque ya no merecía ni un segundo más de mi aliento. Todo se precipitó. Nico fue acusado de obstrucción a la justicia, falsedad y delito de fuga. La grabación se filtró, gracias a un misterioso hilo en Reddit, y acabó en los noticieros locales. La opinión pública se volvió en su contra. Lo suspendieron del trabajo. Lucía lo dejó ese mismo día. Hizo las maletas mientras él aún estaba en comisaría. Pero el golpe final vino de Elías. Presentó una demanda civil. Contra Nico. Y contra mi madre. No solo por el atropello.
sino por el encubrimiento. El día que la demanda salió en la prensa, fui al cementerio. A la tumba de mi padre. Siempre limpia. Siempre tranquila. El único sitio donde podía hablar en paz. Me senté en la hierba y susurré. Perdón, papá. No sé si hice lo correcto. Pero por fin dije la verdad. Y saqué un pendrive. Tenía todo. La grabación. Las cartas escaneadas. Las fotos. Los testimonios. La cronología. Lo enterré. Junto a su tumba. Porque ya no iba a cargar con ese peso. Que lo guardara la tierra. Pasaron las semanas. Después, los meses. Empecé terapia. Volví a hablar con Sergio. Lucía y yo, curiosamente, nos hicimos amigos. De verdad. No por el trauma compartido, sino porque ella también se negó a vivir en la mentira. ¿Mi madre? Intentó reunir a la familia. Manipular el relato. Decir que yo había arruinado la Navidad. Que reabrí heridas antiguas. Que J siempre fue un dramático. Pero esta vez. No todos le creyeron. Porque esta vez. Tenía pruebas. Y la verdad tiene esa forma curiosa de sacudir hasta las ramas más firmes del árbol genealógico. El último mensaje que recibí de Nico llegó una semana antes del juicio. Siempre quisiste ser la víctima. Enhorabuena. Por fin lo has conseguido. No respondí. Porque no conseguí lo que quería. Conseguí lo que necesitaba. La verdad. La paz. Y distancia. Han pasado 10 meses. Nico aceptó un acuerdo. Evitó la cárcel, pero tuvo que pagar una indemnización, perdió su trabajo y volvió a vivir con mamá. Elías obtuvo justicia, y fundó una asociación para víctimas de atropellos con fuga. Incluso me pidió ayuda para contar su historia. ¿Y yo? Tuve una Navidad que, por primera vez en años, fue real. Pequeña. Sin drama. Solo gente buena. Buena comida. Y una bola de nieve que encontré en una tienda de segunda mano, que decía: hogares donde te quieren. No donde te toleran. Y vaya que tenía razón.